Manuel Villacorta cuenta con una licenciatura en Ciencia Política, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un doctorado en Sociología Política de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con el grado Summa Cum Laude Probatus 10, siendo este el grado más alto. Ha fungido como profesor titular en la Universidad Rafael Landívar, así como en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad Francisco Marroquín. Fue profesor en el distrito de Dallas, Texas, Estados Unidos, y ha sido profesor invitado con temas de derechos humanos y migración en la Universidad del Norte de Texas y en la Universidad para la Paz de la ONU, con sede en Costa Rica. Fue coordinador del programa de apoyo a los inmigrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos, además de coordinar los informes circunstanciados sobre la situación de derechos humanos en Guatemala ante el Congreso de la República. Ha escrito 4 libros, 4 ensayos, 2 tesis y más de 500 artículos de prensa. Fue coordinador general del Programa de Comunicación Social para Centroamérica y Panamá, además de ser columnista en diversos medios de comunicación nacional. Fue embajador de Guatemala en el Estado de Israel de 1999 al 2000. El pasado 26 de febrero, el partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, VOZ, realizó su Asamblea Nacional, donde fue proclamado como candidato a la presidencia de la República de Guatemala. Así que le damos la bienvenida al doctor Manuel Villacorta. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Fernando, gracias a ustedes y a TN23 y a La Medida por esta valiosa invitación. Un placer tenerlo acá. Gracias, igualmente. Doctor, vamos a iniciar con los temas que tenemos, que la población necesita saber cuáles son sus propuestas de llegar a ser usted el presidente. Iniciemos con la seguridad y especialmente las muertes violentas que están afectando tanto a nuestro país y preocupan. Todos los días tenemos reportes de personas heridas, fallecidos a causa de hechos violentos. ¿De qué manera usted piensa darle una solución a este tema? Bueno, Sandy, en principio hay una estadística que es demoledora. Cada año mueren 50 personas por cada 100.000 habitantes, imagínate. Es muy alto la tasa de homicidios. Nosotros hemos visto claramente que hay 2 tipos de problemas en el manejo de la seguridad. En primer lugar estaría la delincuencia común y estaría también la delincuencia del crimen organizado. La delincuencia común es producto de las condiciones socioeconómicas de una comunidad, de un departamento, un país, ¿no? Diríamos que dentro de la lógica operativa es la más fácil de combatir, porque si tú tienes desarrollo socioeconómico en las comunidades, pues hay trabajo, hay estudios, hay diversión, entretenimiento y un buen sistema de control civil por parte de la Policía Nacional Civil, yo creo que eso se puede controlar muchísimo mejor. El problema fundamental está en el crimen organizado. Cuando nosotros nos damos cuenta que Guatemala está en el centro del continente americano y que es, diríamos, un país con una topografía y una geografía precisa para que el crimen organizado la utilice, como por ejemplo estar en medio de la zona que más produce droga y la que más consume droga. Tenemos 2 costas por donde sale también la droga, hacia Europa o hacia Asia. Ese crimen organizado es más difícil de combatir. Ahí hay unas mafias internacionales ligadas al mismo, en donde el tratamiento es más complicado. Vamos a trabajar por una nueva Policía Nacional Civil. Tenemos 34.000 efectivos en este momento, que se reduce a 17.000. Porque mientras 17.000 descansan, 17.000 están operando. O sea, realmente tenemos 17.000 policías. Para 20 millones de habitantes es imposible. Hay que incrementar, mi propuesta es que terminemos mi gobierno con aproximadamente 50.000 miembros en la Policía Nacional Civil, bien dotada, bien equipada, con la carrera policial, represtigiando la institución y dándole énfasis también al tema de la seguridad preventiva en redes sociales de trabajo y cooperación para la misma, como se hace en otros países. Y el crimen organizado, pues evidentemente tiene ya un contexto de trabajo con centros de inteligencia internacionales y regionales, en donde considero que sí debe estar las Fuerzas Armadas en el tema de una nueva doctrina militar, que es la seguridad fronteriza, atención cuando se producen catástrofes por fenómenos naturales y condiciones socioeconómicas, digamos, vulnerables, y trabajo directo en combate al crimen organizado. Doctor Villacorta,
Definitivamente, como usted lo plantea, la Policía Nacional Civil es elemental para ese combate frontal hacia el crimen. Y usted ha planteado que es necesario una refundación de la Policía Nacional Civil. Pensar en una PNC que esté más eficiente, que sea más eficiente, que esté mejor preparada y que sea más humanista. ¿Cómo piensa lograr esto? Mira, yo he tenido contacto con varios comisarios, agentes de policía, hombres y mujeres. Cuando estuve trabajando como coordinador del plan de gobierno del partido Voz, pude acompañar a los diputados del grupo parlamentario de oposición en algunas visitas digamos, de inspección. Fuimos a varias comisarías y la verdad es que las condiciones son deplorables. Los policías no tienen equipo, las patrullas en pésimas condiciones, no tienen, digamos, los recursos mínimos para una vida digna, poder dormir en una cama, duermen en el piso. Creo que lo que tenemos que hacer es represtigiar la función y la imagen del Policía Nacional Civil, que deje de dar miedo, que sea un sinónimo de vinculación con la delincuencia que eventualmente se hace, sino por el contrario, que sea realmente el garante, la garantía misma de la comunidad de que se tiene una persona que va a cuidar a esa población. Por eso creemos que también es importante impulsar lo que es la policía comunitaria, es decir, que en una comunidad tenga los policías que vienen desde la propia cuna de la comunidad, que las personas conozcan de dónde vienen, hijos de quién son, profesionalizarlos, dotarlos de un mejor equipo. El salario también se les debe mejorar porque realmente es un salario muy bajo. Me preocupa mucho que no puedan activar, ellos llaman activar a defenderse violentamente contra la delincuencia, porque si lo hacen y lamentablemente hay algún herido o muerto por la delincuencia, inmediatamente son despojados de su equipo, son cesados en sus funciones y eventualmente hasta procesados. Claro. Es una injusticia. ¿Y qué cuando muere un policía nacional civil o un agente de policía nacional civil? La familia de los mismos se queda en condiciones totalmente de desprotección. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en dotarles de mejor equipo, mejor tecnología, el represtigio a través de la dinámica misma en su relación con la sociedad, mejores salarios y la policía comunitaria, que creo que es muy importante para darle esa confianza a las comunidades donde ellos ejercen su función. Y hablando de seguridad, otro de los temas que también es necesario hablar es el de las pandillas, las extorsiones, cómo se han ido también incrementando a causa especialmente de las estructuras de las maras. ¿Qué hacer para frenar y acabar con las extorsiones que tanto daño le está ocasionando a nuestro país, doctor? Mira, las extorsiones son exactamente lo mismo que un cáncer, ¿verdad? Cuando se determina en una persona, se focaliza el surgimiento del cáncer, es el momento en empezar a trabajar, ¿verdad? Yo creo que el tema de las extorsiones es como ese cáncer, es una metástasis que si de un principio no se trata, cuando se amplía ya es muy difícil poder enfrentarla y combatirla. Claro. Y máxime porque te voy a decir algo, el crimen organizado, porque las extorsiones ya son parte del crimen organizado, claro, busca básicamente penetrar dos instancias, las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia. Aquel delincuente que tiene incidencia dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia tiene garantizada la impunidad. En este momento decirte que las extorsiones se han ampliado fuertísimamente por todo el país, generando un impacto terrible para las grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Eso desincentiva la inversión y evidentemente ya se generó una especie de cultura subterránea, de una economía subterránea, donde ya los que están vinculados con las extorsiones viven y reciben virtualmente un salario mensual por ser parte de la misma. Y yo creo que eso se puede combatir y se va a combatir a través del infiltraje, a través de la inteligencia, a través de redes sociales de seguridad, por ejemplo, que se tienen que implementar. Paralelamente no es una tarea solo del Ministerio de Gobernación. Tenemos que trabajar fuertemente respetando la separación de poderes para tener un verdadero sistema de justicia, porque de nada sirve que la Policía Nacional Civil pueda hacer una captura infraganti y que en 6 horas ese delincuente salga por la puerta de atrás del organismo judicial. Entonces, es un trabajo integral donde vemos fuerzas de seguridad y sistema de justicia. Doctor Villacorta, las prisiones están prácticamente bajo el control de los criminales. ¿Cómo poder realmente plantear un esquema en donde se logre poner orden, no solo dentro de las cárceles, sino también en el sistema penitenciario? Mira, el sistema penitenciario ha estado tomado desde siempre por el crimen organizado, ¿verdad?
lejos de constituir realmente centros de transformación y rehabilitación del reo, se han convertido en escuelas de crimen organizado. Así es. Yo puedo decirte que las prisiones en Guatemala, desde el momento en que no las tiene el Estado, en el momento que no las tiene un verdadero Ministerio de Gobernación, se han convertido en el hospedero, en el hotelaje del crimen organizado. Es dramático. Yo creo que una de las funciones fundamentales que se tiene que hacer es obviamente la clasificación del delito que el reo ha cometido, porque también ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Cuando una persona es detenida, evidentemente, si tiene la capacidad, porque así funciona, de pagar, puede tener, digamos, una cárcel o un lugar en donde pueda evitar con el menor riesgo posible. Si no la tiene, va a llegar a escalas de gravedad y de exposición en cuanto a su integridad personal terribles. Debe combatirse el crimen organizado, debe quitársele al crimen organizado las prisiones, que tienen que estar totalmente controladas por un verdadero Ministerio de Gobernación, en donde sí exista la rehabilitación del reo, porque es fundamental. Yo creo que sí es posible, y la clasificación de los delitos que han cometido para tener los diferentes estancos en donde se pueda trabajar con mayores o menores niveles de seguridad. En el tema de seguridad, algunos, y sabemos que especialmente en este año, el tema que está muy en tendencia es la pena de muerte, que algunos dicen que es un instrumento por el cual se puede ir pues también disminuyendo precisamente las muertes, ¿verdad? Entonces, este es uno de los temas que estaremos abordando en unos minutos para que usted también nos pueda dar su opinión, y de esta manera nosotros vamos a ir pues finalizando con este primer bloque de entrevista para que usted conozca también lo que propone en el tema de seguridad el presidenciable por el Partido Voz, Manuel Villacorta. Ya volvemos. Volvemos de inmediato. Muy bien, estamos de vuelta en TN23 en A la Medida. Usted en el foro electoral está conociendo la propuesta que el presidenciable del partido Voz, el doctor Manuel Villacorta, está compartiendo con todos nosotros. Doctor, hay un tema que es muy importante hoy por hoy y es el de la pena de muerte. Yo quisiera preguntarle si usted considera que es un instrumento para reducir los índices de criminalidad en nuestra Guatemala. Mira, la pena de muerte debe considerarse como el recurso máximo de un sistema penal para sentar un precedente, y hablemoslo claro, para generar miedo en la población y aquellos que piensen eventualmente incurrir en el mismo delito. Ahora, se ha dicho muchísimas veces y se ha probado que los países que tienen la pena de muerte instituida y que la practican no han logrado disuadir a los delincuentes para que cometan, digamos, asesinatos, por ejemplo, que es la típica clasificación cuando se aplica la pena de muerte. Lo vemos en Estados Unidos, es un país donde se aplica la pena de muerte, sin embargo, el alza en la criminalidad y en el delito sigue constante. Es decir, la pena de muerte no es un disuasivo. Yo entiendo que una sociedad como la nuestra, desesperada, ya verdaderamente desesperada por tanta delincuencia, tanta criminalidad, pues sí suena interesante o apetecible pensar en la pena de muerte. Ahora, tú puedes aplicar la pena de muerte si tú tienes un verdadero sistema de justicia, Fernando. Pero en Guatemala, donde el 97% de los delitos quedan en la impunidad, yo te robo algo sin que te des cuenta que es un hurto, 97% de las veces quedan en impunidad, o comete un asesinato calificado, 97% de las veces quedan en impunidad. ¿Cómo vamos a aplicar la pena de muerte? Seguramente pasarían 20 personas bajo la pena de muerte para después darnos cuenta que 15 o 16 eran inocentes. Es decir, ¿cómo podemos aplicar la pena de muerte en un país como Guatemala que no tiene sistema de justicia? Claro. Como dice Galeano, el sistema de justicia en nuestros países es como la serpiente, solo muerde el que va descalzo. Al que tiene buena bota no lo va a morder. No se puede. Primero tenemos que tener un verdadero sistema de justicia, ¿verdad? Implacable y funcional. Y después podríamos considerar la pena de muerte. Vamos a pasar ahora al ámbito de economía y finanzas.
que también la economía es una de las preocupaciones en nuestra población. Sabemos que el alto costo de la vida cada vez está más complicado. Usted, dentro de su plan de gobierno, habla sobre la economía verde. ¿Nos podría explicar de qué se trata y cómo esto podría ayudar a bajar incluso estos altos costos de la vida actualmente? Mira, cuando hablamos de economía verde en nuestro plan de gobierno, estamos hablando de dos cosas: productividad y respeto a los recursos naturales, ¿verdad? En Guatemala tenemos un gravísimo problema. De 108.000 kilómetros cuadrados, que es el país, aproximadamente 27.000 kilómetros cuadrados son aptos para la agricultura. 27.000. Es la frontera agrícola, como se conoce. Hoy ya andamos por el 37% del territorio utilizado para eso. Se están utilizando zonas que no deberían utilizarse. Por ejemplo, el tema de los bosques. Los campesinos sin tierra tienen que deforestar para poder sembrar su milpa, o eventualmente zonas selváticas como el Petén, que están siendo deforestadas para sembrar palma africana, que no es lo conveniente. Entonces, cuando hablamos de economía verde, es mayor productividad agropecuaria y respeto a los recursos naturales. Te voy a dar un dato. El año pasado, el Ministerio de Economía autorizó importar 740.000 toneladas métricas de arroz, frijol y maíz. Imagínate qué tristeza. Sí. Ya ni siquiera somos capaces de alimentar a nuestra propia gente con los granos básicos. Claro. Estamos planteando una reforma profunda en el tema agrícola, ¿verdad? En cuanto a tecnología, en cuanto a una transformación de la tenencia de tierra en una forma muy democrática, muy negociada con sentido común, porque hay finqueros que ya quieren vender sus fincas, se me lo han dicho a mí. Manuel, si tú en tu gobierno me compras la finca a buen precio, te la vendo. Ya no puedo con la finca. Tengo miedo a las invasiones, ya los costos me están comiendo, mis hijos ya no van a la misma, para mí se convirtió en un problema. Si se la compramos a un buen precio y la dividimos para darla en usufructo vitalicio al campesinado que necesita tierra para trabajar y darnos el alimento con un usufructo vitalicio para que no se pueda enajenar, y mi sueño es que el 80% de esas propiedades sean otorgadas a las mujeres campesinas. Es decir, esa es la transformación. La filosofía de la economía verde es más productividad agropecuaria con respeto a los recursos naturales. Doctor, el Estado, obviamente desde la perspectiva de sus elementos, y uno de ellos es el gobierno, definitivamente debe generar la certeza jurídica para que esto permita que haya generación de empleo. Y el empleo, naturalmente, es uno de los cuestionamientos que hoy por hoy preocupa, creo yo, a los 17.3 millones de guatemaltecos que somos. ¿Cómo piensa usted fomentar el emprendimiento en el guatemalteco para que esto genere mejores oportunidades de empleo? Mira, nosotros entendemos, y una de nuestras preocupaciones más grandes, Fernando, es el combate a la pobreza, que implica combate al desempleo y, a lo más grave, a la desnutrición infantil. Ahora, para que nosotros podamos combatir la pobreza y generar empleo, ¿qué necesitamos? Eso es elemental, Sandy. Inversiones. Claro. Las inversiones nos van a traer la posibilidad de que la gente se contrate, tenga un salario, pueda consumir, hay más consumo, más producción, y es un círculo virtuoso, ¿no? Y las condiciones para invertir. Por supuesto, pero si tú vas a traer inversiones, también necesitas ofrecerle al inversionista infraestructura, y no la tenemos. Así es. Podemos hablar luego de infraestructura, no la tenemos, ni en carreteras, ni en puertos, ni en aeropuertos. Luego necesitas hablar de certeza jurídica también, porque si vas a invertir en un país no quieres que te cambien las reglas del juego al año, por ejemplo. Estás haciendo inversiones grandes. Necesitas un Estado que funcione. Lo primero que vamos a hacer nosotros en medio de todo ese contexto, trabajar simultáneamente con estas variables, es una profunda reforma del Estado, porque hoy lo que tenemos es un Estado pequeño, inepto y corrupto, porque esa es la verdad, que no funciona. Va a ser un desafío tremendo entrar a gobernar con tanto pendiente. Va a ser por eso un gobierno también de transición, y tenemos que fijar esas bases. Ahora, para generar empleo de inmediato, ya lo hemos estudiado, consideramos tres aspectos. En primer lugar, si tú vas a invertir en un país como Guatemala, donde no hay infraestructura, donde no hay seguridad personal y corporativa, y tampoco jurídica, ¿verdad? Mucha delincuencia, pues vamos a tratar de evadir esos problemas a través de ofrecer inversiones en zonas francas. Porque si tú tienes zonas francas, por ejemplo, en la costa atlántica, en la costa del Pacífico, donde tú haces el drawback por lo que se conoce hoy como nearshoring, ¿verdad?, cerca del mercado más grande de producción y consumo, que es Canadá, México y Estados Unidos, tú como inversionista podrías sentirte atraída, decir, bueno,
ahí en Escuintla yo puedo tener una zona franca y puedo hacer ensamblaje. Llegan los barcos con la materia prima, ahí procesamos con los trabajadores de Guatemala y sacamos de una vez a la costa atlántica y llegamos a California, por ejemplo. O lo mismo en el Atlántico. Porque no vas a necesitar infraestructura, porque el impacto de la delincuencia va a ser menor porque son zonas muy controladas. Esa es una. La otra, el turismo. Guatemala es un país agrícola, economía primaria, que jamás va a dar el salto a una economía secundaria, que es industrial. ¿Se va a quedar entonces como una economía primaria o vamos a intentar una economía terciaria en el marco de los servicios? Yo estoy convencido que algo que va a levantar este país va a ser el turismo. Turismo de aventura, mira el río Cabón. Turismo histórico, con las construcciones precolombinas. Turismo de la salud, por la variedad climática. Turismo comunitario, que hoy es muy común que se busque también. Tenemos todas las condiciones como país para eso. Y tercero, la transformación agraria, de la que hablábamos, ¿no? Así es. Mucha producción agropecuaria. Ya vamos a profundizar un poco más en el tema del turismo, que también sé que es uno de los ejes que usted está proponiendo, pero para ir ya casi que concluyendo con el tema de la economía, el salario mínimo. El salario mínimo, que siempre todos los años es una esperanza que se pueda tener una mejor condición. ¿Qué haría usted con este tema de ser presidente? Mira, yo creo que hay que ver las cosas como son. En Guatemala, además de ser muy fanáticos, ¿verdad?, somos muy intolerantes. Y o es esto o es esto. No es así. Si tú estás hablando de un país como Estados Unidos o Alemania, donde los niveles de vida son muy altos y el ingreso per cápita puede llegar a $40,000 por año para cada persona, pues tú tienes una economía, digamos, muy desarrollada, en donde pensar en un salario mínimo funciona. $12 la hora, $14 la hora, dependiendo en el estado o la ciudad en que tú estés. Pero un país como Guatemala, donde tú tienes el 70% de los trabajadores de la población económicamente activa en el mercado informal, únicamente un 30% en el mercado formal, donde tienes una distribución de la riqueza tan inequitativa como es Guatemala, ¿verdad? Hablar de un salario mínimo es querer estabilizar un precio en condiciones socioeconómicas y laborales totalmente distintas. Claro que todos quisiéramos decir, tenemos un salario mínimo de 7.500 mensuales. Bueno, quizás las grandes empresas muy poderosas podrían pagarlo, pero ¿qué pasa con un pequeño taller donde se tienen 6 trabajadores, 12 trabajadores? Simplemente tú vas a decir, Sandy, yo no puedo pagar eso. No me queda más que cerrar mi empresa porque no puedo. Tenemos que encontrar una forma equitativa, inteligente, de que los trabajadores puedan tener un ingreso digno. Pero esto lo veo yo dentro de un contexto general, en el marco de elevar los niveles de productividad. En la medida que lo hagamos, en la medida que la economía informal se vaya formalizando, para que incluso sea también una fuente de recurso fiscal, yo creo que vamos a poder ir equiparando los estándares de vida y ahí ya se puede hablar de un salario mínimo. ¿Y es posible realmente esa transición a quienes se dedican a la economía informal hacia un espacio donde puedan tener algún tipo de espacios positivos? Sí, mira, yo creo que sí. Todas las personas que trabajan, o la gran mayoría que lo hacen en la economía informal, Fernando, son personas que se cansaron de buscar empleo o que simplemente no lo encuentran. Pero el que está en la economía formal, independientemente del salario que tenga, pues por lo menos ya tiene un contrato laboral, claro, ya tiene una indemnización cuando deja de trabajar, tiene el derecho a las vacaciones. Como sujeto financiero registrado, puedes tener una cuenta de banco, crédito incluso, ¿no? Las personas que están fuera del sistema formal no lo tienen. Entonces, cualquier persona que esté en el mercado informal, si tú le dices, ¿te gustaría tener un ingreso fijo? ¿Te gustaría cotizar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por lo tanto gozar de los beneficios por accidente, invalidez o bueno? Te van a decir que sí, porque te digo, yo soy empresario, yo vivo en una empresa que tengo 8 años de tenerla, hacer elevadores para personas con discapacidad. Es un desafío tremendo, porque realmente cada mes tú tienes que tener los recursos para pagar a los trabajadores, tener los recursos para mantener la empresa, enfrentándote a las extorsiones, a unas tasas de interés impresionantes de los bancos. Impagables. Es decir, quien está en el mercado informal, no lo dudaría 2 veces, pasarse al mercado formal, porque además, no solo es lo económico, Fernando, Sandy, también es lo emocional. Poder acostarte pensando que sí va a haber ingreso mañana para darle de comer a tu familia y para pagar los gastos mínimos de la misma, ¿no? Por eso es importante también que se puedan ir
generando las condiciones para ir aumentando el empleo, que se vaya convirtiendo en algo formal y por supuesto mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Vamos a ir a una pausa en este momento. Regresamos, estamos conversando con el presidenciable del Partido Voz, Manuel Villacorta. Regresamos. Conversamos con el presidenciable del Partido Voz, Manuel Villacorta, con quien vamos a retomar uno de los temas que ya nos había adelantado un poco en el bloque anterior, pero vamos a ampliarlo, el turismo, porque usted ha dicho que va a ser uno de los generadores de empleo también dentro de nuestro país y que tiene mucha confianza en que se pueda maximizar ese potencial del turismo en Guatemala. ¿Nos puede ampliar, por favor, sobre cuál es su propuesta? Ok. Sí, Sandy. Mira, al llegar a gobernar, tú tienes que encontrar con qué recursos dispones para sacar adelante un país, ¿no? Guatemala es un país pródigo, pero está plagado de problemas. Yo considero que el turismo va a ser para Guatemala quizá el principal foco de ingreso de divisas cuando nosotros ya estemos dejando el gobierno. En este momento está pasando una crisis tremenda, porque es muy difícil hacer turismo en un país donde no tienes infraestructura vial. Claro. En un país donde no hay seguridad, ¿verdad? Porque tú abres las páginas web de las embajadas y ahí está el travel warning, ¿verdad? Con cuidado, si usted viaja a Guatemala, mire, ya te desanima, mejor te vas para la Dominicana. Entonces, el tema de la seguridad, el tema de la infraestructura. Pero Guatemala tiene cualidades impresionantes que no tienen otros países. Te hablaba del turismo de aventura. Nosotros tenemos todos los recursos naturales para un turismo de aventura tremendo, acuática, montañesca, lo que tú quieras. No hay otro país en Centroamérica que lo tenga. Los turistas van a Nicaragua, van a Costa Rica y lo ves en los aeropuertos con su surf y todo. Y da tristeza, pues porque Guatemala tiene recursos muchísimo mejores. El turismo, por ejemplo, comunitario. Hay mucho trabajo sociológico en países desarrollados para querer venir a vivir dentro de las comunidades, para conocer su forma de vida, ¿no? En alguna medida, en forma accidental, se nota, por ejemplo, en los pueblos de Atitlán, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que la gente llega ahí para ver cómo se vive y se inserta en ese mundo. El otro es el turismo de la salud. Guatemala puede ser un emporio impresionante de ciudades para la salud, en función a su variedad climática. Si tú tienes problemas reumáticos, vas a buscar, por ejemplo, áreas del oriente del país y viceversa. Tenemos todo para eso. El turismo histórico, que es donde más dinero se gasta, ¿no? Para que la gente venga a conocer todas aquellas grandes estructuras precolombinas que tiene Guatemala, el 80% en toda la región, incluyendo Honduras y México. Es decir, tenemos todas esas condiciones. Claro, pero paralelamente, insisto, tenemos que trabajar en una buena infraestructura. Aeropuertos, eso es muy importante, ¿verdad? Para naves pequeñas que puedan transportar a las personas. Necesitamos seguridad, ¿verdad? Porque es una tristeza que venga el turismo a Guatemala a enfrentar una situación de violencia que nos desacredita increíblemente. Por supuesto. Vamos a trabajar con los grupos organizados en cada departamento, las mesas de turismo en cada uno de los departamentos, en donde tengamos a todos aquellos operadores de turismo, hoteles, restaurantes, por ejemplo, para tener los insumos. Hoy a Guatemala están viniendo 1.800.000 turistas al año. Mi meta en el primer año de gobierno, en el año 2024, en diciembre, es cerrar con 2.5 millones de turistas y dejar el gobierno con aproximadamente unos 3.5 millones de turistas. Competir con otros países de la región, porque va a ser un ingreso inmediato que vamos a tener, que promocione el país. Y esto vinculado con el servicio exterior. Los embajadores de mi gobierno no van a ser señores o señoras dedicadas a tomar vinito y a ir ópera en Francia o en París, ¿verdad? No, se va a trabajar por gestión por resultados. Una verdadera escudería diplomática que se encargue de conseguir turismo, ¿verdad? Es decir, Guatemala tiene ahí una mina y creo que la vamos a explotar porque ya llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Y ahí tú tienes empleo para hoteles, restaurantes, operadores de turismo, taxistas, transportistas. Es decir, lo podemos hacer. Estoy convencido que poco a poco lo podemos hacer. Y definitivamente eso mejora el esquema de vida de los guatemaltecos. Sin embargo, hay un punto en la vida del Chapín que realmente a veces llora sangre y es el tema de salud. ¿Cuál es su propuesta para establecer una mejora en el acceso
al sistema de salud para los guatemaltecos y sobre todo el tema del acceso a los medicamentos? Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer en mi gobierno va a ser la recuperación de toda la infraestructura de salud, recuperarla, incrementar los niveles de construcción también. Okay. Es decir, en este momento sabemos perfectamente bien que los déficits en salud son tremendos, ¿no? La recuperación de la red de salud en Guatemala implica dotar a la infraestructura de salud de construcciones verdaderamente viables para ejercer la función del tratamiento a la enfermedad. Luego, el equipamiento es otra cuestión. Yo he visitado hospitales, puestos o centros de salud que están en situaciones verdaderamente aberrantes. Recuperamos la infraestructura, la modernizamos y le damos un mejor equipamiento. Ahora viene el equipo humano, ¿verdad? Médicos, enfermeras, paramédicos, que tienen que tener un nivel de formación y reconocimiento y equipo operativo inmediato. En Guatemala les doy un dato, tenemos 15,000 médicos activos. El 80% trabaja en la región metropolitana, imagínate. Claro. El 20% que queda tiene que cubrir el resto de los departamentos. Imposible. Tenemos que tener un sistema también de salud preventiva, porque así como tú tratas, digamos, una enfermedad, también tienes que cuidar tu salud como parte integral de la salud. Por supuesto. Entonces, salud a las familias y salud en las escuelas. Programas de verdadera avanzada dentro de las familias, como el médico de la familia, y dentro de las escuelas. Hacer los chequeos a los niños, la cuestión visual, su auditivo, en fin, desde pequeños, para darle un seguimiento. Eso funciona muy bien, pero vuelvo a repetirles que esto es holístico, es integral. De nada nos sirve tener todo este nuevo sistema de salud si no tenemos infraestructura, si no tenemos agua potable. Más tardamos en lograr esto que el agua contaminada enferme o infecte a la población, a una población determinada. Eso, por ejemplo, es fundamental en el tema de la medicina. Fernando, mira, yo creo que aquí vamos a hacer una integración en los entes que participan en la compra de medicina o en la elaboración de medicina al interior del país. Hablo, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de los hospitales y de lo que es la red de farmacias nacionales, ¿no? Yo estoy de acuerdo que si tú tienes la capacidad para pagar 1.200 quetzales por un antibiótico hecho por Bayer, qué bueno, porque te va a funcionar. Pero el 90% de la población no puede. Entonces vamos a que va a tener que recurrir a un genérico, claro, pero que sea un genérico de buena calidad y a un precio accesible. ¿Quién va a cuidar la calidad de los genéricos? Eso tiene que ser que el Estado en materia de salud tiene que tener la rectoría en materia de salud. Yo creo que, por ejemplo, se puede hacer una especie de superintendencia de compra de medicamento a nivel nacional, ¿verdad? Con supervisión internacional, tendiendo a la Organización Panamericana de la Salud, a la OMS, en la fiscalización de lo que se compra. Es decir, el gobierno está obligado a velar porque las personas que no puedan comprar un medicamento empacado en el exterior de primera calidad, pues tengan acceso a un genérico que tenga un precio accesible y la calidad, porque estamos hablando de la atención a la salud. Claro. Que sea una salud accesible también. Por supuesto. Doctor Villacorta, vamos a hablar ahora sobre un tema que también causa muchísima preocupación y es la desnutrición. Recientemente se daba a conocer que 700 casos fueron detectados de desnutrición aguda y esta semana también salía a luz el caso de la muerte de un niño en Panzós por desnutrición. Sí. Uno de cuantos casos que se registran y seguimos viendo esta situación. ¿Cómo piensa usted cambiar esta realidad, mejorar esta situación? Mira, el actual gobierno, por comodidad psicológica, tiene un programa que se llama Gran Cruzada por la Alimentación. Suena bonito. Debería ser Programa Nacional contra la Desnutrición. Pero como suena muy duro, y a ellos les encanta cubrir esto, pues es una gran cruzada por la alimentación. ¿Que en dónde la vemos, Andy? Yo visito todo el país, y no solo cabeceras, municipios, aldeas, caseríos, y las condiciones de alimentación son deplorables. Claro. Yo soy seguro que más del 50% de la población está desnutrida. Cuando tú tienes un niño desnutrido, ¿verdad?, que es en la primera ventana de nacimiento, son sus 2 años, y esos primeros 2 años no lo nutres, si lo agarramos al 3er año y lo nutrimos con los mejores alimentos, con los mejores suplementos vitamínicos, ya es tarde. El daño neurológico, óseo, intelectual es dramático, es irreversible. Pensamos que si la mitad de los niños están así,
y no se está haciendo nada. Rápidamente te pongo un ejemplo. Estamos ya en comunicación con un equipo chileno para trabajar al respecto, que es el equipo del doctor Mockenberg. Él ya está muy grande. Él hizo un estudio maravilloso, un ejercicio para que Chile se indignara y despertara con ese tema, ¿no? En un cuarto oscuro, con una lámpara redonda muy fuerte, metió a un niño bien nutrido, tomaron foto y la foto salía a un perímetro que tapaba la luz. Metieron un niño desnutrido y sacaron la foto y se veía una zona grisácea porque la luz pasaba el perímetro craneal. Cuando Chile vio eso, dijo, miren Chile, así están nuestros niños. Hubo reacción de todos los sectores para enfrentar la desnutrición. Nos hace falta, Sandy, Fernando, indignarnos con esa situación, tomar conciencia y empezar a trabajar. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, con tanto recurso natural, para producir los alimentos que todos necesitamos con seguridad alimentaria, incluso ser el granero Centroamérica, porque podemos serlo, claro, haya niños que no coman, que en este momento se fueron a dormir sin comer? Es inaudito y es producto que tenemos 70 años de no tener gobierno. Y lógicamente la desnutrición crónica y la aguda se convierte en un círculo vicioso que pareciera que simple y sencillamente no salimos de él, y la propuesta debe ir encaminada a que esa integralidad genere un cambio para el país. Y cuando hablamos de desnutrición crónica y aguda, hay un elemento, y es la educación. Porque ¿cómo cambiamos esto si no educamos? Usted ha planteado en diversos espacios que plantea una revolución educativa para Guatemala. ¿Podría comentarnos a qué se refiere? Sí. Mira, al igual que el tema de la salud, lo primero que vamos a hacer es una avanzada para la recuperación de toda la infraestructura escolar. Recuperación y reconstrucción. Guatemala tiene, no hay datos, porque en Guatemala es un problema, pero aproximadamente, dice el Ministerio de Educación, que se tienen 34,000 escuelas públicas. Escuelas que si yo los llevo a ustedes al interior, las van a encontrar montadas, con candados en la puerta, los pupitres oxidados y sin maestro. Y uno les pregunta a las comunidades, ¿y la escuela? ¿Es esta que está ahí? Esa es la escuela, o sea, ya no funciona. No, hace 3 años, con la pandemia peor, así te contestan. ¿Qué tenemos que hacer? Vino. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es modificar el pensum de estudios. No podemos continuar con un pensum de estudios como el que tenemos de primero primaria hasta el diversificado, orientado a tecnificación, por ejemplo, y a la educación bilingüe. Vamos a promover el respeto y la preservación de los idiomas originarios, pero es fundamental la tecnificación, ¿verdad?, en la educación, y el tema de la educación bilingüe, para ir preparando desde ya al niño, al joven, a la educación bilingüe, que pueda manejar el inglés. Mira, yo tengo datos que el 80% de los universitarios en Guatemala no hablan inglés. Claro. No podemos competir en un mundo donde no se habla inglés. Se dice que el que no habla inglés hoy es el analfabeto del siglo XXI. Por otro lado, yo sí creo que tenemos que hacer una reestructuración en el marco del magisterio. El maestro que se gradúa de diversificado está apto para poder enseñar de primero a sexto primaria, con su salario, con sus prebendas y lo que sea. Pero el maestro que enseñe los básicos, que son los básicos para el diversificado, tienen que ser maestros con mayor capacidad y conocimiento. Ahí estamos hablando de retomar la carrera magisterial, que puedan tener 3 años posteriormente haber salido de maestros, un mejor ingreso, por supuesto, porque las asignaciones y las responsabilidades son mayores. Creo además, en todo este contexto, que es importantísimo lo siguiente, por ejemplo, el Estado debe recuperar a través del Ministerio de Educación la rectoría en materia de educación, porque si la educación pública está en pésimas condiciones, te digo que la educación privada tampoco está muy bien, que digamos. Hay una proliferación, tenemos 14,000 colegios privados. De esos, hablemos de unos 20 de buen nivel, pero muchos otros son colegios garage, que se desaparecen y los niños o los jóvenes se quedan sin documentos y lo que hicieron se les perdió. No hay controles en el Ministerio de Educación. Es decir, tenemos que tomar la rectoría del Estado, no solo por la educación pública, porque vamos a hacer un gobierno para todos, los padres que llevan a los niños a la educación privada también. Sueño con que podamos hacer los institutos politécnicos, que un joven que sale del diversificado puede ingresar a un instituto politécnico en donde la mitad de la semana sea teoría y la otra mitad práctica, en correlación con grandes empresas privadas, como hace la Bayer o la Mercedes-Benz en Alemania, por ejemplo. Lo más probable es que este muchacho, esta muchacha, al terminar esos 3 años, va a ser contratada por esa gran empresa, incluso con un salario mínimo, pero honorable, para que el joven tenga cómo vivir. Otra cuestión que es importantísima, lo conocí en España, son los colegios concertados.
Los colegios concertados son unos colegios que reciben un estipendio del Estado, ¿verdad? Como un subsidio del Estado. Porque hay familias de clase media, por ejemplo, está pasando mucho, que tenían a sus hijos en colegios en donde la educación evidentemente era mejor por los recursos disponibles. Claro. Pero por la crisis familiar ya no pudieron tenerlos y los están regresando a las escuelas en donde las condiciones no son lo mismo. Un colegio concertado, son colegios muy calificados, pues recibe a niños que al haber aprobado cierto nivel de estudios, ¿no?, y capacidades, tienen el derecho a entrar a un colegio concertado. ¿Qué pasa? Que el padre no va a pagar el 100% de la colegiatura, paga el 50%, que ya le es mucho más cómodo, y el Estado paga el otro 50%. ¿Qué ganamos? Colegios de primera calidad para niños y jóvenes de primera calidad en materia educativa. Interesante conocer estas propuestas en los diferentes temas que pues hemos abordado aquí en este espacio. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con la parte final de la entrevista. Realmente es un placer compartir con ustedes este espacio en Foro Electoral. Estamos conociendo la propuesta del presidenciable por el partido Voz, el doctor Manuel Villacorta. Y hoy por hoy quiero entrar a un tema que realmente, pues como todos, nos preocupa a los guatemaltecos, y es el tema de las carreteras, la infraestructura vial de nuestro país. Doctor, usted plantea en su plan que una inversión en infraestructura sin precedentes automáticamente traería un impulso en el desarrollo del país. ¿Podría, por favor, compartirnos ese esquema? Bueno, Fernando, así como las venas y las arterias son las carreteras internas de un ser humano y tienen que estar en intactas condiciones para que funcione bien, igual un país con carreteras. Con carreteras tú tienes economía, tienes salud, tienes educación, tienes turismo, lo tienes todo. Así es. Guatemala tiene en este momento aproximadamente 14.000 kilómetros de carretera, de los cuales la mitad, 7.000, son terracería. Nos quedan 7.000 kilómetros con pavimento o con asfalto. Mucho de esto en pésimas condiciones. Cuando alguien te puede decir que Guatemala realmente no tiene infraestructura vial, no está mintiendo. Los organismos internacionales especializados en la materia, ¿verdad?, de acuerdo al tamaño geográfico del país, su población y su capacidad productiva, dicen que deberíamos de tener como mínimo 30.000 kilómetros de carretera en condiciones impecables. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Mira, hay carreteras, por ejemplo, internacionales como la CA1, ¿no?, que nos conecta con Centroamérica y México. Hay carreteras departamentales y hay carreteras rurales también. Todo es importante. Yo he hecho un análisis de la capacidad financiera que podríamos tener para no caer, digamos, en una visión populista, ¿verdad?, o fantasiosa. Y yo creo que podríamos, haciendo un gran esfuerzo, trabajar en razón a la construcción de 500 kilómetros por año en mi gobierno, de tal manera que entregar 2.000 kilómetros de carretera impecable al final del mismo. Es una, diríamos, es una meta muy desafiante, pero estoy convencido que sí lo podemos lograr. El estado de Guatemala es un estado con un presupuesto muy bajo, es el 11% del PIB, es uno de los más bajos de América Latina. El 80% o el 70% se va en funcionamiento, que es pago de salarios, te queda un 30% que va dirigido la mitad a pago de deuda pública y a la otra mitad, 15.000 millones de quetzales a inversión. Y tenemos que hacer escuelas, carreteras, hospital, no queda dinero. Entonces, vamos a ser objetivos. Sí necesitamos las alianzas público-privadas. En este momento se trata de solucionar. Es un gobierno de unidad. Va a ser un gobierno de reconciliación y transición. Necesitamos las alianzas público-privadas. Necesitamos el capital privado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper con todas estas mafias de contratistas del Estado que la partidocracia corrupta alimentó, que son los verdaderos responsables de que no tengamos infraestructura. Porque no es posible que un tramo de 100 kilómetros estén funcionando o se lo hayan concedido a 6 empresas diferentes, que vienen a ser de los mismos dueños. En una encuentras que está a la mitad, la otra no se hizo, en una le pusieron una plancha de 3 centímetros de pavimento. No, así no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Tramos largos, a compañías que estén certificadas, fiscalizadas por organismos internacionales que conocen del tema de infraestructura. Y lo más importante, en mi gobierno, no vamos a pagar un centavo por adelantado si no es tramo terminado,
fiscalizado y certificado que goza de las cualidades contractuales. Es decir, importante ver esta calidad también. Por supuesto, tienes un tramo de 100 kilómetros, ya terminaste tus 20 kilómetros, vamos a hacer las inspecciones con organismos internacionales, cubre en compactación de suelos, en calidad de lo aplicado, ok, desembolsen ese 20%, vamos con el segundo tramo. Ahí vamos a acabar con la corrupción. Es decir, la infraestructura, lo tenemos claro, es fundamental para el desarrollo del país. Claro. Doctor Villacorta, vamos ahora a cambiar de tema y es un tema de mujeres, porque ustedes dentro del eslogan en el partido manejan que las mujeres están al centro de su proyecto. Así es. ¿Cuál es el apoyo que van a tener para este sector? Mira, la mujer guatemalteca ha estado sujeta a un estado patriarcal histórico, desde una mujer que tiene muy escasos recursos, incluyendo mujeres que sí los tienen. Hay un machismo estructural que debe romperse en este país. La mujer debe ser vista como un ser humano, con todas las habilidades, las atribuciones y los derechos que puede tener cualquier hombre. Vamos a trabajar mucho en materia educativa para que desde niños y niñas eso se respete. Nos duele mucho, por ejemplo, tener en Guatemala el ejemplo más triste de lo que significa la peor condición para una mujer en el mundo. Ser mujer, ser indígena y ser pobre. No hay condición peor para un ser humano. Si es una mujer indígena, si es mujer, si es indígena y es pobre, es la peor condición que puede. Contra eso vamos a luchar. Doctor, realmente cuando escuchamos su propuesta es un hilo conductor interesante y yo quisiera entrar en un aspecto personal y le pido que sea muy breve en su respuesta. ¿Por qué decidió participar con un partido que tiene miembros que ya hicieron gobierno con la UNE? Queremos conocer ese aspecto suyo. Muy bien, mira, los muchachos diputados del partido Voz eran miembros de la UNE. La UNE, un partido que debió haber sido socialdemócrata, se tergiversó totalmente cuando la señora Torres toma el poder del mismo. Ahí se volvió negocio y clientelismo, y eso todo Guatemala lo sabe, lo destruyó. Ellos trataron de recuperarlo, ahí están los documentos en las cortes, el litigio que se hizo, no se pudo, no claudicaron, es decir, no tiraron la toalla, ni se quedaron como el resto de diputados de la UNE, calentando banca y haciendo negocios, no, decidieron fundar un nuevo partido, que es el Partido Voz. Partido que no querían aprobar, ahí están las informaciones, precisamente por eso mismo. ¿Y quiénes son ellos? Estos diputados que tanto acusan de ex-UNES, tránsfugas, formaron el grupo parlamentario de oposición. Orlando Blanco, Carlos Barreda, Karina Paz, Jairo, por ejemplo, está Aldo Dávila. Ellos ustedes los han visto emplazando al ministro corrupto en el Congreso. Ellos descubrieron las alfombras rusas, la compra anómala de vacunas, descubrieron la contaminación y la forma que estaba trabajando las mineras en Izabal. Acaban de denunciar el mal manejo por 67 millones de quetzales en el Hospital Nuevo de Chimaltenango. Es decir, yo les pregunto, Fernando y Sandy, ¿qué otro partido lo hace? Los demás son cómplices. ¿Qué otros diputados hacen un impeachment, llaman a los ministros para decirles, explíqueme dónde está el dinero, ministro de Gobernación, ministro de Salud? Como ellos son incómodos para el sistema los está atacando. ¿Por qué no atacan a los otros? Y termino con esto. Mira, ellos han hecho una labor muy fuerte. Aldo Dávila, que finalmente lo dejan fuera. Un sistema poderoso le tiene miedo a un ser humano como Aldo Dávila. 60 intentos por quitarle su inmunidad. Mira, eso es llora sangre. Y lo mismo los demás diputados. Interesante conocer este punto, por eso, doctor. acepté la participación con el Partido Voz. Tenemos una última pregunta, queremos que nos responda de una forma breve. De ser presidente, ¿usted sería un presidente de izquierda como Lula, Maduro o como Petro? Mira, las comparaciones no funcionan. Villacorta va a ser un presidente para Guatemala, ¿verdad? Yo no voy a copiar modelos de ningún otro país, porque como científico social que soy, tengo el diagnóstico de estos 108,000 kilómetros cuadrados que es Guatemala. Sé que necesitamos un Estado fuerte para que tú tengas seguridad, infraestructura, salud, atención. Necesitamos un Estado más fuerte, verdaderamente fuerte. Incrementar ese presupuesto para que sea eficiente y tenga esas capacidades. Respetando la función de un mercado, yo soy empresario, sé lo que eso implica. La izquierda democrática, a cual yo represento, es una socialdemocracia
hoy tiene muchas similitudes con la derecha democrática. Es una conciliación entre la existencia del Estado y la existencia del mercado. Pero hay veces que necesitas un Estado más fuerte para que venga a suplir todas aquellas acciones subsidiarias que es urgente hacer. Las deudas sociales, por ejemplo. Que son Eso temas queremos. que realmente manejan la estructura actual de nuestro país. Y doctor Manuel Villacorta, usted como presidenciable del Partido Voz, agradecemos de verdad que haya abierto el espacio en su agenda para estar acá con nosotros en el foro electoral. Gracias, Así Fernando. es, ha sido un gusto poder compartir con Sandy. ustedes Muchísimas y gracias conocer por la también oportunidad. esas propuestas. Muchas gracias. Así nosotros nos despedimos, gracias por sintonizarnos, que pase feliz noche.